exponencial en la adolescencia, básicamente hablando en las edades de 16 a 18 años, donde va a estar en una prevalencia del 79 al 95%. Ahora, en la adultez, básicamente tiende a disminuir, pero tiende a ser latente, ya que puede persistir en un 3% aproximadamente los hombres y un 12% en las mujeres. Y hay que tener en cuenta que también en las edades de inicio, estos van a ser prematuros, ya que en las mujeres suele presentarse de los 12 a 13 años aproximadamente, y en los niños, en los varones, básicamente se va a presentar de los 13 a los 14 años. También vamos a ver que va a existir un acné neonatal, que pues básicamente va a ser por la exposición hormonal, que más adelante vamos a estar profundizando. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la etiopatogenia, vamos a ver que como lo dije anteriormente, va a estar unos factores desencadenantes involucrados. Vamos a tener como primera instancia los factores genéticos. No se sabe a ciencia cierta cómo los factores genéticos pueden estar involucrados con el desarrollo del acné, pero lo que sí se sabe o se tiene una posibilidad de certeza es que el 50% de las personas que padecen acné va a tener un familiar de primer grado con esta misma condición. Ahora, también hablando de estudios del antígeno leucocitario humano en hermanos mellizos, se tiende a dar una hipótesis en donde estos pueden tener la similitud y la predisposición de acné en una misma etapa. También pues yo indagué por otros lados que existe una anomalía cromosomal como es la anomalía XYY. Esta XYY básicamente también se va a dar básicamente en recién nacidos de 1 a 1000, y estos recién nacidos que tengan este cromosoma de 7, básicamente uno va a desarrollar un acné nódulo quístico, que básicamente se puede decir que es una predisposición alta, ya que este es un acné muy poco frecuente. Ahora, hablando en segunda instancia de lo que es la hiperqueratinización folicular y el proceso de comedogénesis, se tiene que saber que no se sabe con certeza qué factor va a predisponer primariamente al acné, si puede ser el aumento de sebo o la hiperqueratinización. Lo que sí se debe saber es que el acné va a comprometer la unidad pilosebácea, como lo dije anteriormente, el infrainfundíbulo principalmente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que la primera manifestación morfológica evidente que se va a dar va a ser una transición del epitelio folicular. Y esta, al verse tan aberrante, va a dar una predisposición a lo que es la formación de microcomedones, que estos básicamente se van a caracterizar por ser lesiones mayoritariamente histológicas y se van a presentar en las primeras etapas con unos conductos pilosebáceos distendidos. Y estas pues van a ser las lesiones precursoras del acné. Ahora, hablando un poco de la comedogénesis, pues básicamente se va a caracterizar por la acumulación de corneocitos ductales. Y se puede dar por lo que es por tres factores, básicamente. Por lo que es la hiperqueratinización de los queratinocitos ductales o la acumulación de estos mismos queratinocitos ductales. Se puede dar también por lo que es una separación inadecuada en estos queratinocitos en su proceso de maduración y diferenciación, o puede ser una combinación de ambas. Bueno, hasta aquí termina mi intervención. Lo dejo con mi compañero Armando. Bueno, ya continuando con lo que es el aumento en la producción de sebo, en lo que es la respectiva etiopatogenia del acné, tenemos que las glándulas sebáceas de mayor tamaño se van a encontrar en lo que es el rostro y el cuero cabelludo. Estas van a producir un fluido rico en glicerol o en lípido, que es conocido como el sebo. Entonces, vamos a ver que el sebo está conformado por un 65% de lo que es triglicérido, diglicerol, diglicérido, y también tenemos ácido grasos libres. También va a estar constituido por un 26% por ésteres de cera, un 12% de lo que es el escualeno y por último un 5% por lo que es el colesterol. Encontrándose así lo que es en lo que es el epidermis, constituido por un 65% de triglicérido y colesterol, y ácido graso libre, y un 20% por lo que es el colesterol. Entonces, para que se dé un aumento en lo que es la producción de sebo,
tiene que existir un estímulo androgénico, en los cuales estos van a estimular lo que son los receptores que se encuentran a nivel de los sebocitos. También tenemos, por otra parte, la estimulación o hiperproducción de estos sebocitos, lo que es la hiperplasia de lo que es la glándula sebácea, o también puede ser por una hipertrofia de esta misma. Entonces, vamos a ver que aquí también va a ocurrir un proceso en el cual se da una obstrucción a nivel folicular, en el cual es debido a un alto recambio a nivel celular, en lo cual se da un taponamiento y como tal una acumulación de sebo, lo cual va a conllevar lo que es una respectiva proliferación bacteriana. Bueno, ya continuando con lo que es el siguiente factor desencadenante, ya aquí estaríamos hablando de lo que es la colonización por lo que es el Propionibacterium adnes, el cual vamos a ver que es una bacteria gram positiva que va a residir principalmente en las áreas de la piel que van a ser ricas en lo que son las glándulas sebáceas. Estas, como yo dije anteriormente, se van a encontrar mayoritariamente en lo que es el cuero cabelludo y lo que es la cara. Entonces vamos a ver que la fuente de nutrición de estas bacterias van a ser los triglicéridos que se van a encontrar presentes en lo que es el sebo. Entonces ellos lo que van a obtener, van a utilizar del sebo son los triglicéridos que se encuentran ahí, o sea, extraen la parte glicerol, lo cual van a utilizarlo como sustrato energético, el cual va a ser catalizado por una enzima que ellos poseen que se encuentra en la lipasa extracelular. Entonces, para que esta bacteria genere una respuesta inmunitaria, se sugiere que sus antígenos solubles estimulen lo que son los receptores Toll-like-2. Una vez estimulados estos receptores, estos van a generar una respuesta mediada por lo que son los linfocitos T. Una vez estimulados estos linfocitos, estos van a generar la transcripción de citocinas como son la interleucina 12, también lo que es el factor de necrosis tumoral beta, también van a generar lo que es la liberación del interferón gamma, también lo que es el factor estimulador de granulocito macrófago, y también por último lo que es el factor de crecimiento epidérmico, los cuales van a ser las citocinas efectoras en lo que son la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, una vez generado lo que son los anticuerpos y también liberadas las sustancias, estos van a promover lo que es una injuria a nivel del folículo. Ya sea generando un daño localizado en lo que es los queratinocitos o también generando lo que es una perturbación en lo que es la función de barrera. Bueno, ya por último, en lo que es la etiopatogenia, tenemos lo que es la inflamación secundaria, la cual inicialmente se va a observar lo que son el reclutamiento de lo que son los linfocitos TCD4 y respectivamente lo que son los macrófagos. Estos van a llegar a lo que son el epitelio folicular y estos van a estar mediados por lo que son la liberación o estimulación de lo que es la interleucina 1, los cuales van a conllevar que se lleve se desencadene lo que es una cascada inflamatoria. Una vez desencadenada esta cascada inflamatoria, estos van a inducir lo que es la expresión de moléculas como son la IECAN o molécula de adhesión intercelular, la selectina E, también van a generar la liberación de lo que es la BCAN, o sea, la molécula de adhesión vascular, los cuales indirectamente van a generar lo que es la migración de monocitos a lo que es la dermis folicular. Muy bien. Continúa, por favor. Pasa. Bueno, ya continuando a lo que es la histopatología, vamos a ver que... no ha pasado. ¿No ha pasado? Ahora sí. Bueno, continuando lo que es la histopatología, vamos a ver que al formarse lo que son los comedones, en lo que es el lumen folicular debido a un tapón que se genera a nivel de vamos a ver que el material sebáceo va a quedar atrapado en él, en la cual vamos a ver que también se va a encontrar lo que es la presencia de microorganismos. Entonces, vamos a ver que estos comedones tienen una presentación, se pueden presentar ya sea cerrados o abiertos, donde vamos a ver que los cerrados se van a caracterizar por pequeñas pápulas foliculares de color blanquecino, que este color se debe a que como su contenido no fue expuesto al oxígeno, sino que pasaron directamente a lo que es la fase inflamatoria, se dio lo que es el respectivo acúmulo de sebo y también lo que es el aumento de los mediadores inflamatorios.
Ya por otra parte, lo que son los comedones abiertos, las cuales ya son lesiones que son aplanadas y que son levemente elevadas, el cual el tapón ya puede presentarse de lo que es de un color marrón a mejor dicho, de un color pardo a un color negro, lo cual es su apariencia o la apariencia de estos puntos negros es debido a que se da una interacción de lo que es las sustancias que se encuentran presentes en lo que es el sebo con lo que es el oxígeno. Una vez que se da este estímulo, lo que se da es un proceso de oxidación. Bueno, ya aquí, como podemos ver en la imagen, se nos ilustra cómo se va dando la evolución del acné y consecuentemente lo que son las formaciones de la cicatriz. Ok, entonces miren ustedes que de una vez se va formando la cicatriz. Es una cicatriz que se va constituyendo. Bueno. Siguiente. Bueno, ya continuando con esta, vamos a ver que entre las formas más severas del acné se van a encontrar lo que es el nódulo quístico y también tenemos el fulminant, donde vamos a ver que el quístico se va a caracterizar por presentar lesiones altamente inflamatorias en las cuales va a haber un aumento en variables de lo que son los comedones, también vamos a tener presente varias pápulas, también pústulas y también vamos a encontrar lo que son lesiones nódulo-quísticas. Siguiente, por favor. Bueno, ya por otro lado, en lo que es el acné fulminans, vamos a encontrar lo que es un infiltrado celular extenso en el cual vamos a evidenciar, como se puede apreciar en la imagen, vamos a encontrar lo que son zonas de necrosis de tejido conectivo, en lo que vamos a encontrar también o hallar lo que son grandes abscesos. Ya hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? Sigue Efraín. Yo, profesora, ¿ya se usa la cámara? Sí, ya. Sí. Ok, listo. Bueno, hablando ahora acerca de las manifestaciones clínicas del acné, vamos a tener que esta es una enfermedad, como comentó mi compañero, multifactorial, es polimorfa. Y básicamente va a tener unas zonas donde la vamos a encontrar, como son la cara, que generalmente es el 90% de estos pacientes que nos van a llegar con acné. También puede tener disminuyendo en esta forma como la espalda, que básicamente va a ser el 60%, y el pecho con un 50%. Como observamos, en estos pacientes generalmente van a presentar esta patología antes de la pubertad. Generalmente estos niños son prepuberales que van a iniciar con estas lesiones y posteriormente, dependiendo del tipo de acné, van a ir progresando. Vemos que en la cara, que es donde es más frecuente esta patología, generalmente van a iniciar en la frente y posteriormente va a ir evolucionando al mentón. Como podemos observar en la imagen, van a haber varios tipos de lesiones, como que explicó mis compañeros, que más adelante vamos a detallar. Podemos observar que dependiendo podemos observar en la imagen que se van a iniciar un proceso inflamatorio, ¿cierto? Un proceso inflamatorio que va a estar precedido ya por un proceso ya de cicatrización, pero antes de hay un estadio o una fase en la clasificación del acné. Por ejemplo, ya pasó. No, no ha pasado. Entonces vamos a tener que, van a haber tres tipos de lesiones: las inflamatorias, las no inflamatorias, las inflamatorias y las residuales. En las no inflamatorias, ¿qué vamos a tener? Bueno, en las no inflamatorias, como observamos aquí,
vamos a tener los comedones, que pueden ser de tres tipos: los comedones cerrados, los comedones abiertos y los comedones en puente. Básicamente esto va a ser una obstrucción, como explicó mi compañero, una obstrucción del infundíbulo, del folículo. Entonces, vamos a tener tres variaciones. Los comedones cerrados, como podemos observar en la imagen de la parte superior, vemos que son pápulas pequeñas, generalmente blanquecinas, que se van a caracterizar porque el infundíbulo de estas pápulas generalmente no van a estar abiertos, no van a estar abiertos, entonces van a formar un tipo de hiperqueratinización de estos queratinocitos, ¿cierto? Y esta hiperqueratinización va a contribuir a lo que es la acumulación de sebo y células inflamatorias. Por otro lado, vamos a tener los comedones abiertos, que básicamente se van a observar como puntos negros, que es la segunda imagen que podemos observar en pantalla. Estos van a ser lesiones aplanadas. Pueden ser levemente elevadas, ¿cierto? Además, pueden haber otra variación de puntos negros, pueden ser un color pardo. Y por último, vamos a tener los comedones, que son comedones en puente. Aquí, como podemos observar en la última imagen, en la imagen más pequeña, en la parte inferior, estos van a ser un defecto en la formación del folículo, que va a permitir la comunicación entre dos comedones. Esto se caracteriza por la destrucción del infundíbulo, y aquí el proceso inflamatorio suele ser un poco más exacerbado, ya que como el infundíbulo va a tener un defecto, ¿cierto? Un defecto de inflamación un poco más elevada, ya que este contenido de que comentó mi compañero anteriormente de queratinocitos acumulados y de queratina, como también de sebo, se va a vertir a la dermis. Y bueno, y vamos a tener las lesiones ya inflamatorias, que estas, dependiendo de algunos factores que habló mi compañero en la etiopatología, como es la genética, como también es los factores bacterianos, como también la hiperproducción de sebo. Entonces vamos a tener que van a haber varias lesiones inflamatorias, en las cuales pueden ser más exacerbadas, como por ejemplo en el acné nódulo quístico, o unas donde va a ser la respuesta inflamatoria un poco más leve. Entonces vamos a tener las pápulas, que básicamente estas son lesiones o pequeñas inflamación de los folículos. Van a ser generalmente lesiones superficiales, que van a ser evolutivas de los comedones que yo comenté anteriormente. Generalmente los comedones cerrados se van a caracterizar porque son eritematosas, y como dice en la imagen, van a tener un diámetro de 0.5 hasta de 0.1 hasta 0.5 centímetros de diámetro. Entonces, aquí en la imagen de la parte inferior podemos observar las pápulas, y vamos a tener posteriormente las pústulas, que pueden ser pápulas que se pudo exacerbar el proceso inflamatorio, y estas pápulas pueden convertirse en pústulas. Estas van a tener un contenido purulento, ¿cierto? Como se observa en la segunda imagen de la parte inferior. Estas pueden tener un material inflamatorio, como comentó mi compañero en la fisiopatología. Ya puede ser ya neutrófilos y linfocitos T, como también sebo, matriz de la epidermis. Entonces, ya aquí va a haber una obstrucción. Entonces, esto va a ser un ambiente propicio también para la colonización de bacterias, principalmente las anaerobias. Entonces, se va a ver este contenido purulento. Posteriormente, también podemos observar las lesiones nodulares, que es ya la parte derecha superior. Se puede observar una placa, una imagen,
Entonces ya estas son unas lesiones un poco más visibles. Generalmente los nódulos se caracterizan porque son un poco más profundos. También tiene un contenido un poco rojo, un rojo violesáceo, dice la literatura. Generalmente pueden ser supurativas y algunas pueden ser dolorosas. Pero esto es un poco una característica un poco más de los noduloquistes. Entonces, ¿cuál es la otra lesión? Son los noduloquistes, que podemos observarlo en la parte superior izquierda. Es la placa esa donde vemos que compromete principalmente la zona del mentón, ¿cierto? La zona del mentón del paciente. Vemos que las lesiones son un poco más profundas, se van a ver un poco más exacerbadas y más unidas, y de estas van a tener un compromiso tanto epidérmico como dérmico. Tienen una importancia clínica estas lesiones porque estas lesiones son un poco más difíciles de tratar. Generalmente la podemos observar en el acné fulminant, también en el acné globata. Entonces, el tratamiento, hay veces que los pacientes no responden, es un tratamiento un poco más intenso, y se dice que estos pacientes que presentan este acné noduloquístico, principalmente ellos tienen un factor genético bastante importante, como también se dice que estos pacientes tienen antecedentes, por ejemplo, de acné neonatal, y posteriormente, bueno, estas ya serían las lesiones de tipo inflamatorio. Como observamos, en la imagen podemos ver que iniciamos con la pápula, la pústula y los nódulos y quistes. O sea, están en ese orden para que puedan observarlo, y porque yo pienso que esto es como de observación y todo, y mirarlas. Entonces, ya que la hemos detallado, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pase este proceso inflamatorio, de estas lesiones inflamatorias? Aquí va a haber un tipo de reparación. ¿Por qué? Por los fibroblastos. Los fibroblastos van a generar matriz extracelular y van a tratar de compensar este daño que generó esta inflamación, dependiendo de la agresividad de la inflamación. Entonces vamos a tener algunas lesiones residuales, que son las máculas o lesiones de hiperpigmentación, que esto se debe a cuando hay una lesión como una respuesta compensatoria. El organismo, la piel, principalmente la dermis, el tejido cutáneo, ella va a generar como una respuesta aumentando la hiperproducción de los queratinocitos. Entonces vamos a observar que hay una hiperpigmentación, como observamos en la imagen inferior. Esto se le denomina hiperpigmentación posinflamatoria, que se debe a la anoxia que hubo o al daño que generó la inflamación. Vamos a observar estos puntos como manchas. También dependiendo del tipo de inflamación y del tipo de lesión que se formó, por ejemplo, ya sean las pápulas o ya sea un acné nódulo quístico, vamos a tener que las cicatrices pueden ser de varios tipos, pueden ser atróficas, en picahielo, hipertróficas o queloides, que básicamente va a ser una producción de los fibroblastos y va a generar esta lesión. En la imagen de la parte superior podemos observar que estas son lesiones en picahielo. ¿Esto se debe a qué? Esto se debe a un aumento de los fibroblastos, que por el proceso inflamatorio que se causó, muchas veces estas cicatrices son poco tratables porque son demasiado, por ejemplo, demasiado pronunciadas. Por ejemplo, las que son cicatrices de los queloides, cicatrices de tipo queloide, o las lesiones en picahielo, dejan un aspecto, como se observa en la lámina, un poco
un poco pronunciado, y esto genera que altere la imagen del paciente y también el autoestima. La siguiente diapositiva, vamos a hablar que también el acné se puede clasificar dependiendo de su origen. Entonces podemos clasificarlo en acné primario, que va a ser un acné que hace referencia a aquellos factores que no tienen una etiología desencadenante conocida, un factor desencadenante que se conozca. Y podemos tener el acné secundario, que esto va a ser a factores exógenos, tanto tópicos como sistémicos, ya sean enfermedades endocrinas, ¿cierto? O también o exógenos, ya sea exposiciones a cualquier sustancia. Entonces, se creó esta clasificación para un enfoque en el tratamiento. Entonces, en el acné primario vamos a tener, ya les pasó. No, ya ahora sí. Ok, Ahora sí. entonces en el acné primario vamos a tener el acné vulgar o juvenil, que básicamente es el acné de más fácil tratamiento. Esta se va a caracterizar por los comedones, generalmente comedones abiertos. También podemos observar cerrados, pápulas y pústulas. Tiene una característica que va a iniciar generalmente en la pubertad, y posteriormente, a medida que el paciente va pasando en las etapas de la vida, va a ir disminuyendo alrededor de los 25 años. Podemos observar en la imagen superior que son lesiones de tipo comedones cerrados, ¿cierto? Y en la imagen inferior de tipo pápulas. Bueno, aquí termina mi intervención. ¿Quién sigue? Continúo Hernando yo. Sanjuanelo. No, el continuar Bueno, Hernando disculpa un Sanjuanelo. momento que tengo un Ah, poquitico dale, de dale. problemas Dale, dale. con la cámara, ya la estoy colocando. Aló, aló, aló. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Se escucha. Ok. Entonces, continuando con lo que dice mi compañero y siguiendo con la clasificación de los tipos de acné, ahora vamos a encontrar el acné noduloquístico. Bueno, este se va a caracterizar principalmente por unos comedones, unas pápulas, unas pústulas y unos noduloquistes y unos lados quísticos o plastrones. Cabe destacar que este acné, como lo está explicando anteriormente mi compañero, es muy diferente al otro o al acné vulgar, que el que se presenta más o menos en las primeras etapas de vida del adolescente. Hablamos aproximadamente de un proceso de unos años, entre 15 y 18 años, que es muy fácil de tratamiento porque son por decirlo así, son unas manifestaciones clínicas un poco más sencillas. Aquí, en comparación, encontramos que este tipo de acné, cabe destacar que puede presentarse desde muy temprana edad en un adolescente, pero este va a durar y su proceso o su alargamiento, cuando estamos hablando de la etapa de vida, puede llegar a ser muy largo. No solamente va a terminar más o menos a los 25 años, que es cuando se termina la adolescencia. Este puede continuar y prolongarse muchísimo más años de vida. Este se va a caracterizar también por, como nos ponen las imágenes, unas grandes manifestaciones. Vemos unos signos bastante marcados. Son prácticamente unos noduloquistes bastante fuertes que se logran ver ahí. Cabe resaltar también que una vez que esta acné empieza un poco a desaparecer, empieza un poco a ceder a tratamiento, a pesar de que es muy complicado de que sea, va a dejar unas marcas también que van a ser como unas cicatrices que son muy complicadas, puesto de que ya sabemos, las cicatrices no son por razones bacterianas y ya son marcas en la piel que son muy complicadas de quitar. Es más, tiende a demorar años en poder ser totalmente erradicadas. La siguiente, por favor. Bueno, el acné congloba
Cabe resaltar también que este acné puede ser llamado acné conglobata quístico, depende de sus manifestaciones clínicas. Cuando estamos hablando de acné conglobata, es el tipo de acné más complejo que deberíamos encontrar en un tipo de paciente. Este acné es muy difícil, puesto de que sus manifestaciones clínicas no solamente son las marcas o las pequeñas zonas rojas de acné que vemos en el paciente, sino que estas mismas marcas también tienden a desarrollar unos tractos entre ellas. Y estas manifestaciones son manifestaciones morfológicas. No solamente van a ser las manifestaciones de las marquitas que uno ve, que tal vez son más fáciles de tratar. Es por esto que este tipo de acné es tan complicado de tratar, puesto de que claramente no hay un medicamento, un fármaco que nos ayude a tratar estas manifestaciones morfológicas que se presentan al paciente. Cabe resaltar también de que este tipo de acné no solamente va a tratar, pues como el clásico, que da solamente en las fracciones de la cara, tal vez un poco en las mejillas, tienden a tener en el torso superior, anterior y posterior, como puede ser el acné vulgar. Este tipo de acné tiende a llegar también a las zonas genitales. Estamos hablando de los surcos genitales, estamos hablando también de los surcos nasofaringeos, estamos hablando también de la zona sacra en la parte del tórax posterior abajo, y son marcas muy representativas, tal como las estamos viendo en las imágenes. Estas se caracterizan, como le estaba diciendo anteriormente, por puentes que además vienen acompañados de manifestaciones inflamatorias. Cabe resaltar que no todos los pacientes en un principio de este tipo de acné desarrollan manifestaciones inflamatorias, pero, una vez que este tipo de acné se desarrolla, se dice que cuantitativamente más del 50% de las manifestaciones clínicas no inflamatorias en estos pacientes tienden a desarrollarse de manera inflamatoria. Y esto, pues claramente es mucho más tedioso para los pacientes y para nosotros como personal de la salud para el tratamiento. Como dije anteriormente, y acá de manera un poco más organizada, este va a comprometer claramente la cara, también el cuello, la axila, la ingle, los glúteos, las extremidades, tanto superiores como inferiores, pero cuando estamos hablando de extremidades inferiores, no nos referimos tampoco pues a extremos, por decirlo así, los pies, sino que tienden a ser más que todo en los muslos. Claramente no cabe la posibilidad de que se desarrolle más abajo. La región sacrolumbar, como le dije anteriormente, en el torso posterior, en la parte mucho más baja, el cuello y el cuero cabelludo son las zonas principales de sus manifestaciones. La siguiente, por favor. Bueno, Bueno, jóvenes, les quiero hacer un aporte aquí con respecto a la parte de la clasificación del acné. Cuando hablamos de acné primario, generalmente lo dividimos en inflamatorio y no inflamatorio. Cuando son los no inflamatorios, vamos a encontrar solamente las lesiones primarias, que es el comedón, ya sea abierto o cerrado. Es decir, que generalmente los médicos, cuando vemos lesiones papulosas o pústulas o eritema en el rostro, generalmente pensamos en acné. Pero tenemos la obligación de buscar la lesión primaria, que es el comedón, ya sea abierto o cerrado. Si no hay comedón, no es acné. Ahora, sabemos que el acné comienza desde la pubertad, 9, 10 años, pero se puede extender perfectamente 30 y se habla que hay un porcentaje del 3 más o menos al 20% que van a padecer acné toda la vida. Entonces, siempre tiene que haber el comedón. Entonces, después pasamos a lo que se llama un acné inflamatorio. Entonces, cuando hablamos de acné inflamatorio, estamos hablando que vamos a encontrar pápulas, pústulas, nódulos y, por supuesto, los comedones. Entonces, aquí los dividimos en leve, moderado y severo. Este leve, moderado y severo en un acné inflamatorio o acné vulgar propiamente dicha, vamos a encontrar solamente lo que son pápulas, pústulas y comedones. Es un acné inflamatorio y podemos encontrar nodulitos, pero básicamente la principal es pápulas, comedones, pápulas y pústulas. Y ahí la severidad depende del número. Después hablamos de lo que es un acné nódulo quístico como tal.
Le pasamos a un nódulo quístico en el cual el predominio son nódulos y lagos, y esos lagos o plastrones. Por supuesto, también vamos a encontrar las pápulas, vamos a encontrar las pústulas y vamos a encontrar, pero el predominio de lesiones son nódulo-quistes o plastrones. Y por último encontramos el conglobata, que es como un acné totalmente generalizado. Y este es más frecuentemente en hombres y se aparece en una forma más tardía. Entonces, esa es la clasificación clásica. Primario, ¿qué quiere decir primario? Que se aparece por cualquiera de los eventos etiopatogénicos que hablaron anteriormente. Generalmente está relacionado con los andrógenos, porque es la etapa donde aparecen los andrógenos estimulando las glándulas sebáceas para que ellas aumenten de tamaño. Al aumentar de tamaño las glándulas sebáceas, tenemos también una alteración genética, que es la alteración en la queratina. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una alteración en el folículo porque los cornocitos no se desprenden libremente. Puede ser una opción, o la otra opción es porque hay una hiperqueratinización folicular. Mejor dicho, el recambio está totalmente acelerado y se convierte en un tapón. Entonces, lo que forma los comedones abiertos o cerrados, que ya estaban explicando qué significaban esos comedones abiertos o cerrados, que los explicó Armando Pallares. Entonces, cuando ese tapón, ahí se produce una condición climática apropiada para que un comensal que nosotros tenemos, que se llama, hoy en día le pusieron el nombre de Cutis bacterio agnes, ya no es propio no bacterio, sino Cutis bacterio agnes, tenga una condición apropiada para desencadenar un proceso inflamatorio que se comenzó desde la hiperqueratinización folicular, desencadenó un proceso inflamatorio que a partir de este momento después comienzan a producirse las pápulas, las pústulas y los nódulos. Sin olvidar, anteriormente, bueno, eso es lo que son los eventos etiopatogénicos y que clínicamente se van a manifestar, como ya lo hemos hablado. Siempre van a dejar cicatrices en cualquiera de las tres formas, ya sea en pica de hielo, ya sea en queloide o ya sea en hipertrófica, en el rostro. No son fáciles de resolver, pero con el tiempo se pueden haber mejoras, pero que la piel vaya a quedar tal cual como inició en la pubertad, no es totalmente imposible. Que hay una mejora significativa, sí la hay, pero siempre quedan cicatrices. Las manchas se dan mucho por el tipo de piel de la persona, por el proceso inflamatorio como tal, que es un proceso inflamatorio. Una pigmentación postinflamatoria, que creo que eso lo dijo Efraín, creo que eso lo comentó Efraín de las manchas postpigmentadas. Entonces, estas manchas se acentúan más cuando el paciente tiene el hábito de estar pellizcándose, quitándose, porque quiere hacer desaparecer la lesión. Entonces, ese pellizco, ese maltrato sobre la piel se desencadena en una mancha pigmentada que en las personas de piel morena es mucho más difícil hacer desaparecer. Entonces, vienen también las cicatrices en pica de hielo. Cuando se habla de pico de hielo es cuando como un bloque de hielo uno con un punzón da tac, 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 eso significa en pica de hielo. Y también las hipertróficas o las queloides, que generalmente en los acné nódulo quístico. Entonces, eso es lo que es un acné primario, básicamente donde intervienen los factores etiopatogénicos que le acabo de decir. Y hoy en día se dice que la dieta, hoy en día se habla de la dieta, que los alimentos ricos en carbohidratos procesados, en lácteos y las grasas saturadas, que son todo lo que es fritado, todo lo que se frita. Entonces, todas estas grasas saturadas van a actuar en dos mecanismos. Uno, ustedes saben que todo lo que nosotros comemos se transforma en glucosa dentro del organismo.
Esa glucosa dispara a la insulina, que es una hormona. Y además está disparando también otra hormona que es el del factor de crecimiento insulínico LAI. Entonces, esta específicamente va a actuar sobre las glándulas sebáceas y va a actuar produciendo un aumento de tamaño de la glándula sebácea. Entonces, y por otro lado, estimula también la insulina, va a estimular todos los andrógenos que nosotros producimos, ya sea en los ovarios o ya sea en los testículos. Entonces, la alimentación está dando una información. Todo lo que nosotros comemos da una información. Y esa información se traduce en que haya el disparo de sustancias hormonales dentro de nosotros que van a actuar sobre la glándula sebácea y van a desencadenar todo un proceso alimenticio. Hoy en día, quizás hace 40, 50 o 40 años atrás, los médicos no le dábamos cabida a que los alimentos tenían que ver, desencadenar al acné, pero también hay otras enfermedades implicadas con la alimentación. Bueno, ustedes saben también la diabetes mellito, comienza con una resistencia a la insulina, la obesidad y que termina en una enfermedad metabólica. Hoy en día se cuestiona si el acné entra en el grupo de las enfermedades de orden metabólico, porque también está muy relacionado con la parte hormonal. Ustedes saben que esta es una enfermedad que se presenta en un 95% de los adolescentes, pero hay un porcentaje menor en el cual se produce una verdadera enfermedad en el cual debe existir una predisposición genética. Entonces, hoy la alimentación está dentro del tratamiento. Entonces, los yogures, todo lo que es lácteos y la leche y sus derivados, sobre todo se habla de la leche descremada, que tiene un impacto negativo, y la leche entera por todas las hormonas que normalmente traen. Entonces, esa es la influencia importante del acné, más todos los carbohidratos procesados. Entonces, hoy se invita a que todas las personas que sufren de acné tengan una alimentación con carbohidratos sanos. ¿Cuáles son los carbohidratos sanos? Bueno, lo que son todas las hojas verdes que se utilizan, todas las diferentes lechugas, la col, el cale, la zanahoria, el pepino, todo esto son carbohidratos sanos. ¿Qué quiere decir un carbohidrato sano? Ellos también van a disparar la insulina, pero de una forma medida, no de una manera agresiva. Dejar de hacer un cambio en las leches generalmente de orden orgánico, o aquellas vacas que no son alimentadas a punta de hormonas, que no se estimulan con hormonas, o también las leches vegetales también ayudan, y evitar todo lo que son los fritos, lo que es la comida rápida, todos esos alimentos procesados. También ustedes saben que produce obesidad. Las personas que sufren de ovarios poliquísticos los mantiene todo el tiempo por la alimentación, porque todo lo que nosotros comemos nos da una información o positiva o negativa dentro del organismo. Además, esto se da en las personas que tienen una predisposición genética, que además van a tener la piel con seborrea, con grasa. Lo ideal es que las personas tengan piel grasa, pero sin acné. Esa sería la piel ideal, porque después con el tiempo adquiere un valor importante. En este momento, en la edad que ustedes están, uno no quiere tener la piel ni siquiera con el más mínimo brillo, y se lo está retirando constantemente y lavándose la cara constantemente. Bueno, hasta ahí. Entonces, eso es lo que es el acné primario, propiamente dicho. Entonces, ahora vamos a hablar del acné secundario, en el cual hay factores que van a mantener el acné de la pubertad, o hay desencadenantes que estimulan reacciones que se parecen al acné, mas no son acné. Bueno, adelante. O si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora, ok.
Sí, profe, yo tengo una. En cuanto a las lesiones pues del acné que salen después del rasurado, ¿se da pues porque hay alguna predisposición genética o porque hay pérdida de la barrera o sea, No, las lesiones después del afeitado, generalmente eso no es acné. Esos son foliculitis que se están presentando o pseudofoliculitis. Incluso un diagnóstico diferencial importante con el acné es la pseudofoliculitis, que son unas pápulas y pústulas que se van a presentar folicularmente, perifolicularmente. De la pústula emerge el, el pelo. Y además es en áreas pilosas donde se va a presentar esa pseudofoliculitis. Bueno, siguiente. Bueno, por favor, la diapositiva anterior, se pasó una sin querer. Bueno, ahora vamos a hablar entonces sobre los tipos secundarios de acné. Esto vamos a encontrar que principalmente los dividimos en tres pequeñas subclasificaciones, las cuales son acné secundario por causas endocrinas. Pasa el anterior, creo que se pasaron de más. Acné secundario por causas clínicas. Anterior, por favor. Y por causas físicas. Ahí está. Bueno, cuando estamos hablando de causas endocrinas, que son las que encabeza la lista del tipo acné secundario, encontramos muchísimas manifestaciones endocrinas, las cuales pueden ayudar o que dan una hiperreacción en la parte hormonal. Hablamos principalmente de las testosteronas, progesterona y todo este tipo de hormonas, que son las principales y que causan una hiperactividad en las glándulas sebáceas. Acá encontramos de manera principal un hipergonadismo, como pueden ser los síndromes de ovarios poliquísticos. Ya sabemos que las mujeres que sufren de este síndrome siempre, en su mayoría de casos, tienen una alteración hormonal bastante fuerte, las cuales, como ya sabemos, principalmente les van a alterar su ciclo menstrual y van a causar también otro tipo de signos clínicos y síntomas que son muy característicos de este tipo de alteraciones. Vamos a encontrar una hiperplasia suprarrenal congénita, que ya sabemos que cuando la glándula suprarrenal está, pues, está sufriendo un proceso de hiperplasia, esto va a también provocar un aumento de su actividad y un aumento también de su cantidad secretada de las hormonas encargadas. Es por esto que cuando estamos hablando de esta alteración, por causa de estas hormonas, se da una hiperactividad. Esto es lo que nos provoca también el acné. Bueno, Encontramos los aquí síntomas. ¿qué tenemos que tener en cuenta de esto? Cuando vemos este tipo, aquellos acné que son prolongados y que no responden a los tratamientos previamente establecidos, el dermatólogo tiene la obligación de investigar un hiperandrogenismo, solicitando que testosterona total, testosterona libre, de hidroepiandrostenediona, la androstenediona, esos son 4 hormonas que son andrógenas y estamos investigando ya parte ovárica o testículo o la parte suprarrenal. Siempre considerarlo en aquellos pacientes que después de hacer tratamientos bien orientados y organizados y saber que el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento, siempre tenemos que investigar, no considerar que es acné, que es un simple acné, sino que hay una importancia. También saber que existe síndrome de Cushing, acromegalia y menopausia que se pueden acompañar de lesiones de acné. Aquí la menopausia, entonces, cuando aparece el acné de la mujer adulta, considerar esa condición también. Bueno, la siguiente. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los acné secundarios que se van a dar en el neonato y en los pacientes infantiles. Cuando estamos hablando de acné secundario en el neonato, encontramos que se presenta en las primeras semanas de la vida y tiene una resolución espontánea. ¿Por qué se da el acné neonatal? Pues la principal razón que encontramos por este tipo de acné es porque una vez que nace el neonato y cuando se está dando bueno, en cambio no, el movimiento de hormonas desde la madre hacia el hijo por el conducto placentario, normalmente hay una descarga hormonal que se lleva al niño. Claramente, fisiológicamente, en los científicos neonatos,
Esta carga pues se ve o se recibe de una manera beneficiosa y no tiene ningún otro signo o ninguna otra característica que se representa al neonato. Pero claramente cabe destacar que hay ciertos neonatos en los cuales esta descarga hormonal que se da por vía placentaria tiende a dar una hiperactividad de las glándulas y va a provocar lo que vemos en la imagen de arriba, este pequeñito acné. Cabe destacar que no es para nada prolongado, se tiende a desaparecer con unas cuantas semanas o meses de manera bastante fisiológica y es solamente por la descarga hormonal que se le da a la madre al hijo. Bueno, entonces aquí es importante que ustedes recuerden que eso va a aparecer generalmente a los pocos días de haber nacido el paciente, tal cual por lo que está diciendo Hernando. Entonces, aquí es cuando se comete el error de empezar a tratar al paciente con corticoides. Y el corticoide puede perpetuar este problema porque entonces se hace una reacción aniforme por corticoide y el corticoide tiene la característica que aparentemente mejora, pero después cuando se suspende aparece un rebrote importante y la tentación de la mamá o del médico que no reconoce la situación, aplíquele más corticoide y entramos en un círculo vicioso. Y muchas veces ahí es no hacer nada y suspender los corticoides. Eso sí, explicarle muy claramente a la mamá cuál es la situación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que eso se ve bastante en la práctica médica. Bueno, siga el infantil. Sí, señora, gracias, doctora. Sí, y como lo estaba diciendo la doctora, normalmente este tipo de acné se desarrolla solo con el tiempo desaparece bastante fácil. Bueno, ahora hablando sobre el acné infantil, este va a constar en un periodo. Para la doctora, ¿la caída de leche materna en el bebé puede desencadenar acné? No, no. Gracias. Bueno, entonces continuando con el acné infantil, que encontramos que se presenta aproximadamente en la etapa de 3 meses a 6 meses. Esto se puede prolongar un poco, pero normalmente no mayor a 8 meses de vida. Este acné encontramos que es el acné un poco más común que se puede dar en la etapa infantil de una persona y tiende a dejar hasta cicatrices, puede dejar nódulos y las cicatrices, pues, características del acné. Este tipo de acné hasta ahora se dice que se da por causas intrínsecas en el niño. Este puede tener alguna hiperactividad en las glándulas suprarrenales, también puede tener alguna alteración a nivel hormonal que le puede llegar a causar este tipo de acné. Eh, tal y como lo vemos en la imagen de abajo, encontramos un acné, pues, básico, por decirlo así, parece un acné que las marcas tienden a tener, pareciera que fueran unas marcas inflamatorias, un acné bastante rojizo, le da un prurito bastante rojizo al niño y este tiende a desaparecer. Cabe destacar que los pacientes también que desarrollan el acné infantil, este es normalmente catalogado por los dermatólogos como un factor de riesgo a desarrollar en edad adolescente acné vulgar y quién sabe, tal vez algún tipo de acné mucho más grave. Es por esto que es un antecedente de mucha importancia a nivel dermatológico que se le tiene que decir claramente los padres al dermatólogo en caso de que estén llevando un muchacho. Claramente un niño no se va a acordar de eso, pero los padres sí tienen, o sí, claro, tienen el deber de informar al dermatólogo que el niño sufrió este tipo de acné. Bueno, sí. Siguiente, por favor. Lo que interesa es que ustedes queden en la mente es de que a los 3 meses se puede presentar un acné. De 3 a 6 meses se puede presentar esa situación. También cuando se perpetúa, ustedes deben investigar, se debe investigar o se le envía al endocrinólogo porque puede estar haciendo una hiperplasia suprarrenal temprana. Bueno, Sí, sigamos con los secundarios. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de acné secundarios químicos, en los cuales encontramos 3 principales subclasificaciones, que va a encontrar el acné pomada, que normalmente este se causa por opresión de los folículos pilosos y que tienden a ser sustancias tales como el petrolato o algunos aceites vegetales y causa este tipo de acné.
Bueno, vamos a encontrar ahora el acné ocupacional, que normalmente esta acné tiende a causarse por causas como puede ser el, ai- el aiconiosis, sí, el aiconiosis, y esto tiende a causar por contacto de la persona con sustancias como pueden ser los asbestos. Y finalmente vamos a encontrar el cloracné, que este tipo de acné o medicamentoso pues causa principalmente por medicamentos y se tiende a desarrollar un tipo de acné que pareciera un acné vulgar, pero con un prurito un poco más pues, específico. Tiende a desarrollar una pequeña coloración roja en el paciente. Entonces, en estas cosas que en esto que acaba de decir, los químicos, acné pomar, eso se presenta mucho en aquellos pacientes que usan crema para peinar. Las cremas para peinar generalmente contienen vaselina o lanolina, cualquier de esas sustancias que producen obstrucción de los poros. Entonces, eso es bastante frecuente. Incluso hay algunos protectores solares que pueden tener este tipo de sustancias que son comedogénicas, es decir, que estimulan la producción de los comedones. También tenemos, o también hay cosméticos también. Por eso generalmente se les recomienda a los pacientes de piel grasa que se laven con productos con agua y jabón, que no contengan ningún tipo de aceite, porque para las pieles secas, maduras generalmente se utilizan limpiadores que tengan grasa, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en la no ocupacional, las personas que trabajan, por ejemplo, los mecánicos, se les puede observar por la grasa con la cual ellos están manipulando todo el tiempo, las personas que trabajan con asbesto, pueden producir este tipo de obstrucción y desencadenar esta enfermedad. La siguiente. Siguiente. Bueno, ahora la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a encontrar o vamos a partir a los diagnósticos diferenciales. Encontramos principalmente 5 como diagnósticos diferenciales del acné, en el cual primero vamos a tratar la rosácea, que es muy común en pacientes mayores, cabe resaltar la tercera edad, perdón, que No, a partir de además, los 30 años, a partir de los 30 años, claro que ahí están presentando la forma más severa, pero nosotros nos sí, podemos encontrar a partir de los 30 años, hombres y mujeres, una área eritematosa y además vamos a encontrar pápulas y pústulas, generalmente centro facial que está comprometido, pero nos ayuda, uno, la edad, dos, que no encontramos los comedones abiertos ni cerrados y que también puede haber un compromiso ocular en cuanto hay un eritema conjuntival o inyección conjuntival. sí, Bueno, doctora, y también a nivel del torso también tienden a desarrollarse esta pequeña coloración roja y estos pequeños, pues, eh, marcas o zona eritematosa. También ahora vamos a hablar sobre los quistes de Emilio. Estos son unos pequeños quistecitos cadales como los vemos en la imagen, que principalmente los encontramos en la zona ocular, en la parte oral, perdón, debajo del ojo, claramente. en los Y, párpados sí, inferiores. señor. Y son estos pequeños punticos que vemos blancos, que no tienen un contenido sebáceo, pues, bueno, no fácilmente detectable. Y es muy fácil en el diagnóstico diferencial, puesto de que pareciera un acné vulgar, pero este solamente se tiende a localizar debajo del ojo, en el párpado. Entonces es un poco más fácil de dar su diagnóstico. Son unos quistes muy pequeños, de 1 a 2 milímetros de diámetro, con un contenido blanco que este tiende a ser queratina. Bueno, la foliculitis bacteriana, que es una inflamación aguda causada por los estafilococos, eh, esta tiende a desarrollarse como esta inflamación, tal como le vemos en la imagen, son muchos huequitos lo que vemos aquí. Siempre tienen que Y buscar comedones. Si no hay claro, comedones, no tenemos acné. claro, doctora, y este acaba de resaltar de que su ubicación tiende a desarrollarse también en lugares donde hay vello y es muy fácil de diferenciar con el acné precisamente por esto. También tiende a desarrollarse en la zona de la barba, las personas o los hombres principalmente que se afeitan y esta cuchilla de
muy vieja o que se usa. Tenemos entendido que las cuchillas para afeitar son totalmente personales. Hay personas que tal vez la comparten y Fernando, esto no, tiende eso no a... tiene nada que ver con que se comparta la cuchilla, ni que eso es personal indudablemente, pero no tiene que ver ni que se comparta, ni que es nuevecita, ni que es, él ya ha tenido 2, 3 usos, no. Doctora, pues Normalmente yo, ¿sí? los hombres generalmente se tienen que afeitar en la dirección que lleva el pelo. Si el pelo va hacia abajo se debe pasar la cuchilla. Si va hacia arriba, hacia arriba. Normalmente todos los hombres se tienden a afeitar hacia arriba para que puedan quedar la piel totalmente libre de vello. Entonces ese traumatismo sobre el folículo hace que se produzca lo que se llama una pseudofoliculitis en el asunto de la barba, una pseudofoliculitis. Así que sea nuevecita. Después que se afeita, los hombres que tienen esa tendencia, pueden aparecer pápulas o pústulas que encarnan el pelo, no permite que el pelo salga libremente. Entonces es como una condición innata de los hombres. Puede presentarse en cualquier tipo de raza, siendo la raza negra como que la más Perdón. afectada en estos procesos. Bueno, doctora, entonces me permite hacerle una pregunta. Sí, claro. Pues con respecto a eso, yo estaba leyendo de que cada persona, pues, por su flora bacteriana y normalmente por la flora que tenemos a nivel de la cara, pues en el momento de compartir esto, pues lo leí, tal vez ajá, no fue lo más, pues lo mejor la página de donde lo saqué, pero me pareció un dato interesante, por eso lo quería comentar. Y me encontré No, eso de que se tiende, sí, ¿sí? Hernando, indudablemente que la cuchilla es personal, la cuchilla es personal, pero científicamente el origen de la foliculitis bacteriana posafeitado, que se llama pseudofoliculitis, porque no es una infección, Claro, hablando de la pseudofoliculitis, no es una infección bacteriana propiamente dicha, sino es un proceso inflamatorio causado por un traumatismo directo sobre el folículo, pero no tiene claro, nada que ver que sea nueva o que sea usada. No se debe hacer, indudablemente, porque es algo personal, pero el origen es el traumatismo directo sobre el folículo. claro. Vale, gracias. Ok. Bueno, entonces continuando, ahora vamos a hablar con la dermatitis perioral. Esta es una pequeña erupción que se causa pues, a nivel perioral, tal como lo podemos ver en la imagen, y da una presencia de pápulas y de papulopústulas en el paciente, las cuales no acompañan de comedones. Esto es una característica la cual es bastante resaltable y cabe resaltar también de que sale especialmente en las mejillas, en el mentón, en la región perioral, tal como lo podemos ver acá en la imagen, y en los párpados. Esta inflamación, como vemos en la imagen, es normalmente caracterizada por esta ubicación. Como les dije anteriormente, pueden tener otro tipo de lugares, pero en la mayoría de los pacientes esta es la manifestación clínica pues característica. Bueno, y ahora vamos a hablar de una pseudofoliculitis de la barba, que esto es causa, bueno, principalmente se da claramente en el hombre, y esto se da cuando hay una retención de pelo que genera una inflamación. Para llevarlo un poco más coloquial, con mis compañeros, creo que todos hemos visto los famosos videos que vemos en redes sociales de las personas que tienden a desarrollar en la barba una pequeña, como unos pequeños, pues cuando le sacan el vello, como una acumulación de sustancias. Esto también esto es la pseudocolitis por la barba. Esto se acumulan los Ok, vellos de los esto fue lo que hablamos ahorita. hitos. Sí, señor, exactamente lo que usted había comentado ahorita, Ujú, prácticamente lo mismo. Y principalmente sea en el hombre, cabe resaltar. ujú. La Bueno, la siguiente, por favor. siguiente. Vale, ahora lo dejaré con mi compañero, cual hablará sobre el tratamiento. ¿Quién va a hablar sobre el tratamiento? Yo, ¿Y quién es yo? David Ensuncho. David. Ensuncho. Sigo. Bueno, miren lo que les quiero decir. David Ensuncho. Bueno, David, sigue. Bueno,
El tratamiento del acné se va a basar por controlar la forma en cómo este se forma. Por ejemplo, tenemos los retinoides que se van a encargar de, de que sus efectos biológicos se van a mediar por los receptores nucleares RAR, RXR, y se van a unir a las secuencias de ADN para activar genes y suprimir la generación del acné. Estos van a tener como función principal recuperar la descamación normal del folículo, van a generar expulsión de los comedones y así, y también van a evitar la formación de de microcomedones. Bueno, estas retinoides son más que todo utilizados en las formas leves del acné, tanto como el inflamatorio como el no inflamatorio. Y entre ejemplos de esto vamos a tener como los retinoides tópicos, como la tretinoína, también conocida como ácido retinoico, la isotretinoína, el adapaleno y el tazaroteno. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos también los retinoides orales. El más común que vamos a tener va a ser la vitamina A, la cual va a promover el recambio a nivel del infundíbulo, va a favorecer la descamación del folículo sebáceo con la posterior remoción de los comedones y lesiones no inflamatorias. Y también tenemos la isotretinoína, la cual va a ser un agente supresor muy eficaz para el acné severo. Este va a interactuar con todos los factores patogénicos, como la comedogénesis, el aumento del sebo, proliferación de los sebocitos. Bueno, y también vamos a tener en cuenta que en estos pacientes la función hepática, los triglicéridos, el colesterol total ya van a estar aumentados. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablamos de otro grupo de fármacos que tenemos, que van a ser los antibióticos. Estos antibióticos los vamos a utilizar más que todo, no por su efecto como antibiótico, sino por su efecto como antiinflamatorio. Vamos a tener los tópicos como la eritromicina, la cual va a inhibir la síntesis de proteína a unirse a la subunidad 50S ribosomal. Esta también va a tener su efecto antiinflamatorio gracias a que disminuye citocina, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, entre otros. Tenemos la clindamicina, que también, al igual que la eritromicina, va a inhibir la síntesis de proteína al unirse a la subunidad 50S ribosomal. Vamos a tener el peróxido de benzoilo, el cual va a ser un agente altamente efectivo contra el acné, ya que va a reducir la capacidad de colonización de la bacteria Propionobacterium acne. También, como dato, yo encontré que esta tiene una actividad queratinolítica que va a causar un efecto comedolítico, ya que va a modificar la queratinización epidérmica, reduciendo el tamaño de los comedones y su formación. Siguiente, por favor. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Profe, le iba a preguntar, ¿cuándo nosotros podemos utilizar o cuánto se termina el tratamiento con la isotretinoína? Y también, en el caso de los retinoides tópicos, también cuánto dura el tratamiento. Bueno, vamos a que él termine de hablar sobre su tratamiento y después hago todas las preguntas que tú me acabas de hacer. Listo, profe. Bueno, vamos a hablar ahora de los antibióticos, pero que su efecto es sistémico. Vamos a tener que estos tienen la característica de que los podemos combinar con retinoides, como la vitamina A o como la retinoína. Bueno, vamos a tener como ejemplo las tetraciclinas, que estos van a ser básicamente caracterizados por ser bien tolerados por el paciente, y estos deben recomendarse que se deben tomar mucho antes de las comidas para una mayor absorción. El tiempo aproximado va a ser entre mínimo 2 horas antes de la comida. En los ejemplos de esto vamos a tener el trimetoprim, sulfametazol y la dapsona. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y por último vamos a tener los antiandrogénicos y los anticonceptivos orales.
Este tratamiento antiandrogénico lo que va a tener como objetivo, como su nombre lo dice, va a ser la disminución de las hormonas androgénicas, las cuales son características de generar un aumento en la producción del sebo. Y esto funciona porque, como bien sabemos, las glándulas pilosebáceas son muy susceptibles a los aumentos hormonales. Bueno, estos medicamentos van a tener diferentes mecanismos, como el bloquear los receptores androgénicos de la glándula sebácea, inhibir la función adrenal, en los anticonceptivos orales principalmente, se va a dar la supresión de la secreción de la hipófisis, de la gonadotropina, y también y por ende se va a reducir la formación de estrógenos y andrógenos. También tenemos inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y ejemplos de estos antiandrogénicos y anticonceptivos serían la espironolactona, la flutamida y la combinación del etileno y el estradiol con progesterona. Siguiente. Ahí termina el tratamiento. Bueno, entonces con respecto al tratamiento, el tratamiento se da de acuerdo al grado de acné o el estadio en el cual esté el acné. Ya le dijimos que era un estadio es acné no inflamatorio, otro viene el acné inflamatorio, que se divide en leve, moderado y severo dependiendo del número de comedones, pápulas y pústulas que hayan, y nódulos. Después viene lo que es el acné nódulo quístico, que se predominan básicamente los nódulos y los quistes, y por último el conglobate. Entonces, dependiendo de qué tipo de acné nosotros estemos, así vamos a hacer el tratamiento. Entonces, tratamiento de elección, cuando estamos haciendo en el acné no inflamatorio, utilizamos una combinación de adapaleno, que es un ácido retinoico, con un peróxido de benzoilo, que viene siendo un antimicrobiano. Entonces, esa combinación fija es supremamente efectiva en este tipo de acné. Incluso lo continuamos usando cuando hay acné inflamatorio leve tipo 1, lo podemos utilizar. Aparte de eso, generalmente también utilizamos unos Sindet o unos limpiadores que no arrasen con la microbiota, porque la microbiota de alguna manera también nos va a ayudar a mantener el propionobacterio bajo control, o el cutibacterio a nivel control. ¿Cuándo vamos a comenzar con antibióticos? Los antibióticos de elección empezamos con las tetraciclinas y estamos utilizando las de segunda generación, que es la doxiciclina, o de tercera generación, que es la limeciclina. Las utilizamos cuando estamos generalmente en un acné inflamatorio de moderado a severo. Ahora, ¿por cuánto tiempo se usa? Normalmente lo podemos utilizar por 4, incluso hasta 12 semanas de tratamiento. Todo depende de la respuesta que vaya teniendo el paciente. Ya después de 12 semanas no vemos ninguna respuesta, tenemos que pasar a otro tipo de tratamiento. Entonces utilizamos la doxiciclina, que viene en cápsulas de 100 miligramos. Incluso podemos utilizar hasta 200 miligramos diarias. Utilizamos la limeciclina, que viene de 150 o de 300 miligramos. Utilizamos preferiblemente la de 300 miligramos. Como le dije, entre 8 hasta 12 semanas de tratamiento, siempre acompañado con el tratamiento tópico de adapaleno, que viene al 1% con peróxido de benzoilo al 2.5%. Es ideal iniciar el tratamiento tempranamente con el objetivo de prevenir las cicatrices y manchas indeseables. Entonces, el tratamiento, entre más temprano se inicie, mayor es la efectividad que se va a presentar. Ahora, nosotros también podemos utilizar en los acné nódulo quísticos, también podemos utilizar el trimestoprim sulfa o la daxona. Pero con estos medicamentos tenemos que ser muy cuidadosos, porque ellos pueden producir una anemia megaloblástica, o también pueden producir reacciones tipo Steven Johnson, también se pueden presentar, o erupciones
de eritema multiforme, que son reacciones indeseables del organismo frente a estos, ante estos medicamentos. Entonces, ya la eritromicina no se usa ni tópica ni sistémica, porque el Cutibacterio acne ha hecho una resistencia bastante importante frente a este medicamento. ¿Cuándo vamos a utilizar la isotretinoína? Vamos a utilizar la isotretinoína realmente de mano solamente del dermatólogo. La isotretinoína hoy en día se utiliza de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el paciente mejoró, dejaron de aparecer las lesiones, se usa 2 meses más y luego se suspende y pasamos a un tratamiento de mantenimiento apoyándonos con la mezcla de adapaleno con el peróxido de benzoilo. Este medicamento es teratogénico, puede producir una hepatitis tóxica, por eso hay que pedir las pruebas de funcionamiento hepático al inicio y cada 3 meses se debe estar haciendo el seguimiento. Se le recomienda 0 bebidas alcohólicas y tiende a producir una resequedad de la piel. La resequedad de la piel, que incluso se llama dermatitis por retinoide. Hoy en día se recomienda que se hidrate la piel para el uso del adapaleno o del peróxido de benzoilo para que haya una mejor respuesta. Reseca también las mucosas, todas las mucosas las puede resecar, puede producir una cerosis o resequedad de la piel, pero todo esto es dosis dependiente. Es solamente del uso del dermatólogo. Ahora, con respecto a los anticonceptivos, por ejemplo, las personas que van a usar, las mujeres que van a usar isotretinoína, generalmente se asocia con anticonceptivos que sean antiandrógenos, porque así también estamos bloqueando la testosterona y la testosterona a nivel del folículo. Y también estamos haciendo tratamiento. Muchas veces no hay ningún ovario poliquístico, sino que el paciente puede presentar una hipersobreestimulación sobre el folículo con los niveles normales, que eso es lo que ocurre con mucha frecuencia. Cuando nos encontramos ante la presencia de ovarios poliquísticos, hay un hiperandrogenismo, en el cual se manifiesta además de acné, seborrea y además de hirsutismo. Eso también, o también una hiperplasia suprarrenal congénita tardía, que también no me he encontrado en el camino, mujeres de 20, 25 años que no han mejorado con acné y nos encontramos que tienen esta condición. También se utilizan también las mascarillas, las limpiezas faciales, generalmente cuando no hay compromiso del área, cuando no hay, limpieza facial cuando no hay procesos inflamatorios de la piel. Es decir, que no hay ni pápulas, ni pústulas, nada, sino solamente los comedones abiertos y los comedones cerrados. Sobre todo el comedón cerrado, que sí hay que sacarlo porque él no va a salir espontáneamente como sí puede salir el comedón abierto. Y a partir de este comedón cerrado se desencadenan los procesos inflamatorios. Entonces hay que desobstruir ese acné retencional. Y lo que les dije, siempre acompañado de la parte de la alimentación, que hoy en día va agarrado de la mano para un excelente tratamiento. Bueno, jóvenes, normalmente la clase comienza a las 6:30. Ustedes deben, a más tardar, estar aquí 6:45. A las 6:45 habían solamente 23 estudiantes, incluyendo el último expositor que apareció, que fue David Ensuncho. Él no estaba en el comienzo. Entonces... doctora, además estoy con dos dispositivos al tiempo. Bueno, entonces de pronto vamos a poner que no te vi. Ok, vamos a hacer eso. Pero en todo caso, habían solamente 23 estudiantes a las 6:45 de la mañana. Aquí se mide mucho, es más bien la responsabilidad ante que cualquier otra cosa.
Entonces, no sé si quieren alguna otra pregunta. Doctora, en el caso de que ya hay manchas, ¿cuál sería el tratamiento? Cuando aparecen las manchas, generalmente el mismo tratamiento va haciendo que vayan desapareciendo las manchas. Por ejemplo, hay unas manchas eritematosas y con el mismo tratamiento, constancia en el tratamiento, las manchas van desapareciendo. Ahora, aquellas manchas pigmentadas ya tenemos que hacer tratamientos para aclarar y evitar que el paciente se esté pellizcando, sobre todo en los pacientes que son de piel morena o pacientes que tienen la tendencia a una hiperpigmentación posterior a un tratamiento. Doctora, una pregunta. ¿Usted qué tanto recomienda el tratamiento después de que ya se ha dado, pues, o sea, todo el tratamiento del acné como tal y quedan cicatrices, quedan lesiones en picayelo? Ese tratamiento del piris de cristal, ¿usted lo recomienda? A ver, la verdad es que esas cicatrices son de difícil tratamiento. A veces cuando son muy inestéticas, se pueden hacer pequeños procedimientos quirúrgicos, pero no es que no va a quedar la piel sin cicatriz. Se va a mejorar el aspecto de la cicatriz. Todas las cicatrices mejoran, incluso con el mismo tiempo, van mejorando estéticamente, pero que desaparezcan, no van a desaparecer con ningún tipo de tratamiento. Hay mejoría, una mejoría importante, pero que van a desaparecer de ninguna manera. Así que ninguno es que diga es lo máximo. La piel va a quedar como era cuando comenzó, de ninguna manera. Gracias, doctora. Bueno, ok. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que yo estaba leyendo y también había como un aparatico que se llama Dermaroller, que también supuestamente se utiliza para las cicatrices del acné y ayuda, o sea, a mejorarla por medio de, o sea, induce como una lesión con microagujas. Entonces yo quería saber acerca de qué tan real es eso y si en realidad funciona. El Dermaroller lo que va a hacer es estimular a los fibroblastos para que ellos produzcan colágeno y va a mejorar la cicatriz. Claro que las mejora, pero vuelvo y le digo, no es el 100% de mejoría. También depende de las expectativas del paciente. En eso tenemos que ser muy claros con las expectativas del paciente. A veces los pacientes tienen unas expectativas súper altas y eso sí tenemos que ser súper claros. Por eso lo ideal es iniciar tratamiento una vez que comience la enfermedad para prevención. Ese es el objetivo, para prevenir cicatrices y manchas. Las manchas van mejorando, pero con paciencia. No es inmediatamente, con paciencia. Y aquellos que tienen tendencia a pigmentar tienen que controlar las manitos. Listo, profe. Otra pregunta. ¿Suele ser frecuente o suelen pasar los casos de que una persona padezca de acné y además al mismo tiempo esté padeciendo de algún tipo de dermatitis? Repíteme la pregunta, porfa. Que si suele ocurrir el hecho de que una paciente que esté padeciendo de acné o de dermatitis padezca las mismas dos patologías a la vez. Acné y dermatitis seborreica, claro que acné ¿qué tipo de dermatitis? Porque acuérdate que hay dermatitis seborreica, hay dermatitis de contacto, hay dermatitis atópica. Entonces, hay pacientes que están teniendo acné y pueden producir un tipo de dermatitis por retinoide, es decir, porque no se está protegiendo la función de barrera de la piel y eso se da bastante con las isotretinoínas y se da también bastante con los tópicos de adapaleno y peróxido de benzoilo, claro que se da. Ahora, que el paciente tenga dermatitis seborreica y acné también se da, claro que sí.
Y entonces se intentaría tratar al mismo tiempo las dos patologías o se daría prioridad a una y luego se trataría la otra. Ahí se manejan las dos al mismo tiempo. Hoy en día para la dermatitis seborreica ya no se usa tanto el corticoide tópico. Ahora se están utilizando otros medicamentos que nos ayudan. Se usa el corticoide, pero por un tiempo corto. Porque ahí el efecto de rebote, mejor y recae, mejor y recae, mejor y recae. Ok, muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, jóvenes, miren, ustedes son... Yo tengo dime. una pregunta. A ver, dímela. Sí, las pastillas anticonceptivas son también tratamiento para lo que sería el acné, pero ellas también pueden causar acné. Doctora Isabela, ahorita hablamos de que tenemos que hablar, que si usamos anticonceptivos, tenemos que saber elegir el anticonceptivo. Los anticonceptivos deben ser antiandrógenos. ¿Cuáles son los antiandrógenos? Por ejemplo, el acetato de ciproterona, la drospirenona, el Dienogex, la clormadinoma. Esos son los anticonceptivos, esos son los medicamentos que son antiandrógenos. Entonces, todos los anticonceptivos tienen el etinilestradiol, que es el que hace la acción anticonceptiva, y se acompaña con un antiandrógeno, que es cualquiera de los que le acabo de nombrar. Porque sí hay unos anticonceptivos, por ejemplo, los que se inyectan, por ejemplo, de los implantes dérmicos, que ellos desencadenan acné o agravan un acné ya establecido. Entonces, no todos son para tratar sobre el acné, solamente los que tienen efectos antiandrogénicos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctora, si se ha utilizado la isotretinoína, ¿en cuánto tiempo podría una paciente generar cambios en el ciclo menstrual? O sea, ¿desde que las está utilizando o tiempo después? Que la isotretinoína no te va a hacer cambios en el ciclo menstrual. La isotretinoína actúa sobre la glándula sebácea, disminuyendo el tamaño de la glándula sebácea. Actúa sobre la alteración en el proceso de la queratinización. Al disminuir la queratinización, al mejorar ese aspecto, al mejorar el tamaño de la glándula sebácea, el Propionobacterio acnes no tiene ningún sustrato de qué vivir y el proceso inflamatorio, que es el que desencadena todas las enfermedades, se dejan de presentar en la piel. Entonces, él no interviene en la parte de las hormonas, sino serían los antiandrógenos. También lo controla ese efecto disminuyendo de tamaño la glándula sebácea. No sé si quedaste satisfecha con la respuesta o querías otra. Esa es la respuesta, pues. Entonces, ¿otra pregunta, jóvenes? Doctora, yo tengo una pregunta sobre lo que serían los quistes de Milium. ¿Ellos tienen un tratamiento definitivo? No, ahí los quistes de Milium, esos generalmente se tienden a presentar en jovencitos desde los 6, 7, 10 años. El tratamiento ahí es extracción manual. ¿Y en los adultos mayores también puede aparecer? En los adultos mayores sí pueden aparecer y están relacionados con la exposición solar. Ok, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces, mañana, ¿cuál es el tema a tratar? Mañana son infecciones cutáneas parasitarias, doctora. Bueno, ok, entonces mañana les digo, ¿de qué les digo? A ver, hoy todos estuvieron bien, hicieron un buen trabajo, a todos les puse 4. Entonces, hicieron un buen trabajo, pero quiero que sean más específicos, Vayan a lo que van. Tan. Eso es importante. Y tengan el cuidado
de que el compañero que no repitan la temática del compañero anterior. Ok. Entonces, en eso, sobre todo que tenemos un tiempo de trabajo. Ok, bueno, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que más quieran aclarar? Creo que no, doctora. Bueno, entonces mañana los espero nuevamente a las 6:30 de la mañana. Ok, bueno, hasta Listo, luego. doctora, Que muchas esté muy gracias. bien. Gracias a Gracias, ustedes. doctora. Mañana les paso unas imágenes de acné, de la Listo. práctica diaria. Bueno, ok, hasta luego. Que estén muy bien. Igualmente. Igualmente, doctora.